Queridos amigos de la diócesis de Salamanca, ayer comenzaba un año dedicado a la familia con la oportunidad de los 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. A todos nos suena seguramente este escrito papal del Papa Francisco porque llenó los medios de comunicación social y también vamos a decir que tuvo una repercusión en la vida interna de la Iglesia con debates internos y como vamos a decir en la exposición, en la introducción a esta encíclica con la que de algún modo también en la diócesis de Salamanca damos el pistoletazo de salida para este año dedicado a las familias, pues todo ello va en la línea, cuando se publicó esta exhortación apostólica Amoris Laetitia, de que la Iglesia como comunidad repensada esta realidad de las familias que como todos podemos comprender tiene pues una importancia trascendental en la vida social y en la vida eclesial. Amoris Laetitia podemos decir que, en primer lugar, es un giro lingüístico en los escritos papales. Cuando uno empieza a leer el magisterio de la Iglesia, normalmente encuentra reflexiones muy sesudas, con palabras muy aquilatadas, con conceptos arcanos y que reflejan pues, filosofías, teologías, mucha reflexión, mucha historia. Y no es que Amoris Laetitia no utilice todo ese lenguaje, sino que lo hace de un modo directo, de tal manera que cuando uno lee Amoris Laetitia, y eso podría ser el primer compromiso para todos los que me estáis escuchando en este día, leer el documento papal, uno encuentra que está leyendo un documento atractivo, cercano, fácil de leer, intuitivo, y al mismo tiempo interpelador, es decir, que uno sigue leyendo para ver dónde concluye esto, ¿no? Es decir, es una buena historia narrativa, es un buen relato. El mismo título ya nos subraya una de las cosas que el Papa Francisco destaca a lo largo de todo su magisterio, que es la alegría. 2 palabras, amor y la alegría, Amoris Laetitia, la alegría del amor. Son palabras que a veces son manoseadas por el lenguaje común, pero al mismo tiempo podemos decir que son palabras eternas, palabras divinas y palabras humanas. En primer lugar, el amor. Claro, fijaos cuántas veces utilizamos el término amor. Aquí me gustaría que está detrás de toda la teología personalista de este escrito del Papa Francisco, recordar lo que podrían decir precisamente los filósofos personalistas del siglo XX, como por ejemplo Gabriel Marcel, sobre el amor en relación al matrimonio, dirían algo así como esto: el esposo y la esposa se miran y se dicen, qué bien que existes tú, sin ti yo no puedo vivir. Tú no puedes morir. Fijaos que en estas 3 exclamaciones podemos decir que está la entrega del uno al otro, el consentimiento, el amor eterno, la fidelidad. Qué bien que existes tú. Sin ti yo no puedo vivir. Tú no puedes morir. Pero no nos podemos engañar, el camino del amor es un camino difícil, es un camino complejo. El amor es camino y al mismo tiempo es meta, porque todos nos encaminamos a ese amor que es Dios amor, que es nuestra meta. Un camino que no es fácil y el Papa Francisco, todos lo sabemos, ha sabido también entrar en grandes cuestiones que interpelan nuestra pastoral, cómo acercarnos a la problemática de la familia, a la realidad que se vive, a la disparidad de familias que hay ahora mismo en situaciones distintas y también a ese, posiblemente lo más polémico, ¿no?, que movió un poco los cimientos de los teólogos y de la jerarquía un poco, vamos a decir, establecida, ¿no?, y cómoda con algunas cosas ya aprendidas y que ya estaban ahí como realidades monolíticas, ¿no?, que son las situaciones irregulares, ¿no? Algo que situaciones irregulares que hay que incluir. Esta es una de las palabras que dice el Papa Francisco, ¿no? Hay que incluirlo dentro de nuestra pastoral, dentro de la realidad. No porque sea una cosa, vamos a decir, de marketing, no sea porque sea una cosa simplemente práctica, sino porque, en definitiva, eso es lo que quiere Dios, ¿no? Dios quiere a todos y nadie, nos estamos acercando también a la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo podemos decir palabras que puedan ser o entendidas como descarte,
como dice también el Papa Francisco, cuando lo que vamos a celebrar es que Jesús muere en la cruz, con los brazos abiertos, pues en un abrazo universal para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo, ¿no? Amor. Amor que es un amor que hay que ir realizando dentro de las dificultades, pero que su alma implica manifestarse en la alegría. Muchas veces lo decimos espiritualmente, ¿no? Un cristiano triste es un triste cristiano, ¿no? Bueno, pues el mensaje de Amoris Laetitia es que el camino del amor, del noviazgo, el camino del amor del matrimonio, el camino del amor de tantas familias que han perdido una de las personas, que viven dificultades, que viven crisis, en el fondo, si uno lo vive cerca de Cristo Jesús y su misterio, pues puede ser transido de la alegría. Esa es una alegría que nace de la grandeza del interior del misterio de estas dos palabras y del misterio de Cristo al referirse al matrimonio cristiano, que en realidad Cristo, cuando, vamos a decir así, describe el matrimonio cristiano de algún modo en el Evangelio, porque no podemos decir que hable del matrimonio, ¿no? Pero cuando le preguntan, ¿es lícito divorciarse de...? Entonces Jesús responde con la creación, con los orígenes, con la voluntad divina de la creación, en ese relato de Adán y Eva, ¿no? Y en donde se recuerda que los esposos dejarán a su padre y a su madre y formarán una nueva familia. De tal manera que el matrimonio canónico, el matrimonio cristiano, se identifica con el matrimonio natural. Y en esa medida podríamos decir que no solamente os invito yo a que leáis la exhortación apostólica Amoris Laetitia, sino que también os invito a que Amoris Laetitia se la recomendéis a personas que a lo mejor pues no están dentro de nuestras comunidades, incluso pues que se declaran agnósticos o fuera de la Iglesia o incluso ateos, ¿no? Porque desde luego van a descubrir pues un texto que les interpela desde el principio, como dice el Papa Francisco, desde la Sagrada Escritura. El primer capítulo nos habla de qué nos dice la Sagrada Escritura. La Biblia está llena de familias, pero que familias que tienen dificultades, no familias idílicas. Ya el mismo Papa Francisco dice que la familia ideal no existe. A veces hemos creado pastorales de familias ideales, ¿no? Claro, pues eso en ciencia ficción, yo creo que ni en ciencia ficción, porque en realidad hasta las novelas nos van narrando verdaderamente cuáles son las dificultades y aquello que tiene la familia en el día a día que superar e ir creciendo y madurando, ¿no? Como os digo, una introducción a la Sagrada Escritura y luego un ver cómo está la situación actual de las familias para mantener los pies de la tierra, la Iglesia, pero también donde todo el mundo se puede ver reflejado, y puede ver reflejada la situación de la sociedad, ¿no? Lógicamente, luego el Papa expone los elementos de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, para luego dedicar 2 capítulos hermosísimos sobre toda la realidad del amor. ¿Qué es el amor? Cómo ese amor hay que vivirlo, cómo se vehicula, cuáles son las dificultades, lógicamente desde una perspectiva teológica, filosófica, sociológica, psicológica. El Papa cita hasta una película, es decir, que el Festín de Babette, que también os la recomiendo, el Festín de Babette, ¿no? Donde se vincula el amor, la hospitalidad, ese amor también a través de la simbología en la Eucaristía. Como veis, el Papa cita filósofos de toda índole, cita poetas, cita literatos. La reflexión, vamos a decir, que a lo largo de la historia la humanidad ha realizado sobre esto que es tan importante y que condiciona también la vida de todos los seres humanos, como es el amor, ¿no? El Papa luego nos anima a construir hogares sólidos y fecundos, pero inmediatamente se da cuenta de que hay ciertas hándicaps que hay siempre que superar. Por ejemplo, la educación de los hijos. Dedica un capítulo entero a la educación de los hijos. Fijaos si puede ser interesante esto para la evangelización nuestra en todos los ambientes en donde nos encontremos. Para terminar,
Pues bueno, para una cuestión, eso sí que es interna, ¿no? Cómo integrar, discernir, introducir y cómo dar luz a situaciones irregulares dentro de la comunidad eclesial, y luego pues algo que es una espiritualidad familiar, ¿no? Como veis, gran parte de la exhortación apostólica puede ser aprovechada por todo el mundo, ¿no? Os decía que el matrimonio canónico coincide con el matrimonio natural, y ahí tenemos una serie de notas, de características. Esto implica que la diferencia está, bueno, con el reconocimiento civil del matrimonio, que va lógicamente por otros derroteros, ¿no? Porque lógicamente la sociedad necesita articular jurídicamente de otros modos, pero la propuesta del cristiano, que creo que es una propuesta real y es una propuesta de excelencia, es la que nosotros tenemos que, de un modo misionero, transmitir al mundo y también para nuestras comunidades locales y donde cada uno de nosotros nos encontramos, ¿no? Y desarrollamos nuestra fe. La exhortación apostólica es un documento que procede no solamente de un sínodo, el sínodo de los obispos ordinarios, sino también de un sínodo extraordinario y de un montón de consultas, de encuestas que se han hecho al pueblo de Dios, a grupos familiares, a catequistas, a profesores, a teólogos, a sacerdotes, a religiosos, a laicos y agentes de pastoral comprometidos. Desde luego nos encontramos con un documento que verdaderamente ha vivido eso que es una palabreja nuestra, ¿no? La sinodalidad, que implica que todos desde una corresponsabilidad dialogamos, debatimos, aportamos, discutimos para buscar un horizonte común y escuchar al final, bueno, pues la voz de Pedro que recoge todo eso, y nos lo expone en este documento. Este documento se caracteriza por la unidad en la diversidad, por lo tanto, hay, como podéis imaginar, muchísimas aportaciones y diversas, pero que eso no implica la uniformidad, lo sabemos muy bien, ¿no? Una gran profundización teológica y al mismo tiempo una realización teológica desde el convencimiento de que la teología es una ciencia. A veces pensamos que lo que dice la teología o la pastoral son soluciones pétreas, ya está dicho todo, ¿no? Claro, en esa medida luego los conceptos que hemos realizado, que hemos creado como piedras, luego les podemos tirar como a la cabeza del contrario, ¿no? O del que opina incluso dentro de la Iglesia de un modo distinto que nosotros, ¿no? Pero se nos olvida que la teología es una ciencia, es la madre de todas las ciencias. Gracias a la teología, pues nació la universidad, ¿no? Estamos en una diócesis con de raigambre tan profunda del mundo universitario, ¿no? Y si es una ciencia, quiere decir que progresa, que tiene hipótesis de trabajo, que tiene tesis, que de vez en cuando esas hipótesis de trabajo hay que relegarlas ya al baúl de los recuerdos porque ya no nos sirven y tienen que ser sustituidas por otras, ¿no? Para dar respuestas también prácticas y acercarnos a la verdad, una verdad que es pluridimensional. Nadie es capaz de ver un cubo en todas sus dimensiones, en todos sus lados a la vez. Es imposible, necesitamos distintas perspectivas, necesitamos un montón de espejos para ver todas las caras del cubo, porque además, en realidad, la verdad y la realidad no es ni tan siquiera un cubo, como dice el Papa Francisco, como le suele gustar, es un gran poliedro, ¿no? Pues la ciencia avanza y en ese sentido podemos decir que Amoris Laetitia ha traído innovaciones. No nos da tiempo en esta presentación ahora entrar en esas innovaciones, pero seguro que os suenan y posiblemente eso es oportunidad. Tenemos todo un año para ello, para preguntar, para dejarnos interpelar, para encontrarnos, para tener debates, bueno, en la medida que nos deje la pandemia también y las normativas que tendremos que acoger, ¿no? Con cuidado. Por lo tanto, trae innovaciones en lo que podríamos decir una evolución homogénea del mensaje de la Iglesia
a la luz de la revelación, del magisterio y de la realidad. Por lo tanto, hay muchas cosas en las que seguir profundizando, en las que seguir creciendo, y no hay que tener miedo a las novedades, siempre y cuando estén en esa evolución homogénea de la verdad y de la tradición. Tan importante para la Iglesia esta palabra tradición, ¿no? En ese sentido, podemos decir, lo digo, y esto es un posicionamiento ya mío como teólogo, que que Amoris Laetitia es una exhortación apostólica que se mueve en la continuidad de Familiaris Consortio de Juan Pablo II, sin ninguna duda. Bueno, el que tenga dudas, ha habido gente que tenga dudas, pues habrá que discutirlo y habrá que hablarlo. Pero fijaos, voy a recordar a Monseñor Enrique Tarancón, que bueno, los más jóvenes a lo mejor no le conocían, pero bueno, de vez en cuando suele salir Enrique Tarancón, pues bueno, porque es el obispo del Cardenal de Madrid, en los momentos también de la transición española, con un papel importante de la Iglesia. Bueno, pues para la preparación de la exhortación apostólica Familiaris Consortio, se realizó un sínodo en el año 1980 y ahí estaban hablando los obispos, los arzobispos, los peritos, los cardenales, y hay una intervención famosa de Monseñor Enrique Tarancón que levantó, bueno, digo yo que levantó el brazo, no sé cómo serán estas cosas porque yo no me he visto nunca en esas, ¿no? Y interpeló al sínodo. Bueno, señores, aquí llevamos días hablando y hablando sobre la familia y no sé si se habrán dado cuenta, no hemos dicho nada nuevo, no hemos dicho nada que interpele a la gente que está esperando a ver qué decimos y qué aportamos en este sínodo, a ver si cambiamos de chip, a ver si cambiamos de clave hermenéutica y de interpretación. Por eso es normal que nos encontremos ante un documento papal que además tiene, como he dicho, unas características específicas. Es un documento pastoralista que provoca reflexión, que interpela, que mueve nuestras posiciones de salida, a veces farisaicas, como digo, a veces ingenuas y a veces inmovilistas, y que hace que la verdad pase a ser irrelevante tantas veces, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que hacer pastoralmente es ser relevantes. Voy a terminar simplemente ya con una reflexión sobre, bueno, y esto pastoralmente, ¿qué puede ser para nuestra diócesis y para las diócesis de todo el mundo y para la Iglesia universal? Pues mirad, el Papa nos da pistas también pastorales, nos anima a una conversión misionera en el tema de la familia. Una conversión misionera porque tenemos que convertirnos, pero además conversión misionera porque la misión está en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en donde nos encontremos, en Europa, en América, en África, en Asia, en Australia. Conversión misionera, que implica mirar a la realidad. Formación de los agentes de pastoral implicados. No podemos vivir con 4 datos, con 4 convicciones, o los más mayores con el catecismo del Padre Astete. Estamos en una sociedad suficientemente compleja para sacerdotes, obispos, perdón, los obispos que les he puesto detrás, ¿no? Pero bueno, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos como agentes de pastoral, una conversión de todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, aunque uno no se sienta un agente de pastoral o no esté haciendo ese ministerio, este servicio, en este año tendremos que coger también el guante del Papa, que pide una formación para todo el pueblo de Dios. No hacer ascos a nuevas experiencias. El Papa dice algunas sorpresivas y que nos mueven. No hacer ascos a esas a nuevas experiencias. Y poner en pie de evangelización a nuestras iglesias locales. Para eso, los pastores, como hemos dicho, tendremos que cambiar de estilo. A veces el Papa ha hablado de cómo se ha desarrollado el 8º sacramento, y el 8º sacramento consiste en no dar sacramentos a aquellos que a lo mejor llegan a nuestras iglesias y parece que no tienen lo que nosotros ya hemos
bueno, anteriormente previsto. Esto no quiere decir que tengamos manga ancha, pero, por ejemplo, no vaya a ser que hayamos decidido que un bautismo no se hace en Cuaresma, pero bueno, si viene alguien que es amigo mío, esto es como la política, ¿no? Pues le bautizamos, ¿no? Pero luego, como dice el Papa Francisco, que que yo lo decía como arzobispo de Buenos Aires, nos viene una chica que ha tenido la valentía de salir adelante con un embarazo y crear una familia, aunque sea monoparental, y le ponemos pegas. Bueno, pues, claro, el que está fuera del Evangelio de Jesús, el que no está actuando como Jesús quiere, como Jesús actuaría, me parece a mí que queda claro quién es. Eso implica también, pues, recoger el guante, incluso a niveles de los tribunales canónicos, ¿no? Inmediatamente después de Amoris Laetitia, el Papa movió a que los procesos de nulidades pues fueran más rápidos, incluso gratuitos. Bueno, pues habrá que plantearse después de 5 años si esto, que es una cosa bien concreta, lo vamos realizando. Y en cuanto a los sacerdotes, confesores, pues el Papa Francisco subraya una y otra vez que donde no se puede alcanzar misericordia desde la norma y lo establecido, podríamos decir desde la deontología y la regla, pues es el momento de que el que tiene que poner misericordia es el que actúa como Jesús. Y entonces el pastor tiene que poner misericordia donde no llega la misericordia de la regla. Porque como decía Immanuel Kant, en esto yo no es que sea kantiano, pero bueno, todos tenemos parte de razón, y él hablaba de que al final el que tiene el arte de la ética es aquel que no hace con regla, con pauta, líneas rectas, que eso es muy fácil. En la vida real al final hay que hacer líneas a mano alzada y bueno, pues eso que implica que la línea puede ser que no sea tan recta, ¿no? Imaginaos, yo soy muy chapucero, entonces fijaos cómo puede ser mi línea recta. Ser como Jesús para los pastores, perdonar, reconciliar, liberar, son verbos que salen y subraya el Papa en Amoris Laetitia, acompañar, discernir, integrar. En nuestras comunidades no creerse una élite, aunque tengamos un mensaje que permite la excelencia, sino precisamente apostar por la humildad de Jesús, de ese Dios que se hace hombre. El máximamente humilde es Dios, dice San Agustín. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Comunidades convencidas del valor del mensaje, pero abiertos a la escucha, sanadores, alegres, donde puede haber muchas o pocas tensiones, pero unas tensiones que hay que ver siempre desde la fe, con unas catequesis que sean verdaderamente catequesis de educación. Las catequesis no son unas clases tapadas ni introducidas como si fuera una clase, ¿no? Las catequesis tienen que ser experienciales, vivenciales, forjadoras de carácter, ¿no? Bueno, todo esto nos lo va animando Amoris Laetitia, donde nos mueve también a implicar a las familias, y eso sería lo más importante. Este año de Amoris Laetitia es un año que comenzó ayer, día 19, dentro del año de San José, día 19 de marzo, terminará el próximo año, día 26 de junio, si Dios quiere, Dios mediante, y pues esperemos que sí, que con el encuentro de las familias en Roma. Hay que mover la diócesis en grupos, en reflexión, en evangelización. ¿Para qué? Pues bueno, para que todos nos sintamos en este camino de este año involucrados, crecidos, alegres. Y a lo mejor muchos que nos encontremos en Roma. El Papa también necesita, como familia que somos la Iglesia, que le abracemos y le podamos estar cerca de él con todo lo que ello significa. Las familias que tenemos que realizar y preparar para que sean, dentro de las crisis y las dificultades, porque no hay familia perfecta, lo volvemos a decir, hogar, escuela, iglesia. Una iglesia doméstica que es comunidad profética, comunidad de oración, comunidad de servicio, signo de esperanza.